Bien, iniciamos la grabación. Estamos en el miércoles 14 de octubre del 2020. Metodología de la investigación con el grupo de primero B. Para esta ocasión preparamos una actividad y el objetivo es entender qué es un proyecto y qué tipo de proyectos hay para la cuestión de la metodología de la investigación. Daniel Andrade está entrando. Muy bien, muy bien, muy bien. Daniel Andrade. Y Christopher Leiva. Christopher Leiva está ingresando. Muy bien. Pamela Huerta. Huerta Pamela. Muy bien, Durán Espinosa, bienvenidos cada uno de ustedes. Buenas tardes. Durán Espinosa también está entrando. Ya le dimos ingresar. Bien. El objetivo de la clase de hoy es entender qué es un proyecto de investigación y qué tipos de proyectos existen. De tal manera que hoy creo que es nuestra última clase, a ver, después de la semana. Sí, hoy es nuestra última clase de la semana y aparte de la cuestión de las tareas que hay suavecitas en la guía de aprendizaje, podemos definir una pequeña tarea para ustedes. Reyes Maya, bien por usted, joven. Hace un rato, estábamos en la clase de biología y Reyes Maya ingresó, pero estábamos terminando ya. Bienvenido, Reyes Maya. Bienvenidos todos Gracias, sí, ustedes. una disculpa, fue un accidente. No, pues está bien, está bien. Pues siempre y cuando participes, a lo mejor te interesa el tema y otros asuntos. Peralta Yáñez. Siempre son bienvenidos, ¿eh? A cualquier clase, a cualquier hora que yo esté dando mi clase, pueden ingresar. Bien, vamos a ver un Pues, video. Vamos a ver un video. Profesor, Dígame. perdone que le interrumpa. Bueno, ¿podría repetir el objetivo de la clase de nuevo, por favor? Muy bien. Ani Perillañez. ¿Qué es un proyecto y qué tipo de proyectos podemos, pues podemos ubicar en términos generales? Y estamos en metodología de la ciencia. Muchas gracias, profesor. Sí. Ángel Jiménez está ingresando a nuestra clase. Bien. Elías Barragán. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Les gusta la clase? ¿Cómo se las doy? sí, Bien. Hoy no va a ser ¿cómo se llama? La diferencia. Hoy siempre me estoy esforzando porque ustedes obtengan el mejor producto. Adrián Domínguez está ingresando y Emilio Juárez. Juárez, Buenas Emilio. tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. profe, ¿cuál era el final del objetivo? ¿Qué tipo de proyectos podemos generar en metodología de la investigación? ¿Qué tipo de proyectos? Bien, vámonos ya a ver un pequeño video que tengo por aquí preparado para la cuestión de la clase de hoy. Es un video, siempre trato de que sea lo más ameno posible. Y entonces, este video, no, me equivoqué porque tomé otro. Creo que sí, no, ¿verdad? No se ve. Me equivoqué. Ahí está. Profe, disculpa que lo interrumpa.
Dígame. pero no sé si me permitiría apagar mi cámara porque mi internet anda fallando y cuando tengo la cámara prendida el audio se distorsiona. Y si la Perfecto, sí apago está ya bien. se escucha bien. Gracias. Muy bien. Ángel Jiménez, sí, está bien. Sí, con gusto. Muy bien. Vámonos, ya estamos ahí. Y ustedes me dicen si se escuchan. Si se escuchan. Normalmente tomo de YouTube los videos. Si preguntas a alguien qué es un proyecto, vas a recibir ¿Se escucha? Si preguntas a alguien qué es un proyecto, vas a recibir una respuesta específica. Continuamos. diferentes respuestas según su formación y modelos arraigados en su diario vivir. Definir un proyecto va de la mano del contexto donde se quiere desarrollar. En ese orden de ideas podemos afirmar que un proyecto busca planificar o concretar un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado. Va un poquito rápido, ¿no? Me parece que va un poquito rápido. Entonces, ahí cuando empieza a dibujar la libreta, vamos a ir pausándolo para escribir. Definir un proyecto va de la mano del contexto donde se quiere desarrollar. Ir de la mano con el contexto donde se quiere desarrollar. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? El contexto es el lugar, es el espacio, es el momento donde estamos haciendo nuestra investigación. Ir de la mano con el contexto donde se quiere desarrollar el proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de investigación de salud, no podemos hablar de problemas de salud en un lugar donde nadie se enferma. ¿O sí podríamos hablar de eso? Entonces, tenemos que hablar de ese lugar donde la gente se enferma y donde es un problema la cuestión de salud. Bien, por eso va de la mano del contexto. En ese orden de ideas podemos afirmar que un proyecto busca planificar o concretar un conjunto. Un proyecto busca planificar, escriban eso, o concretar. Un proyecto busca planificar o concretar. En ese orden de ideas podemos afirmar que un proyecto busca planificar o concretar un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones, planificar o conjuntar acciones. Un conjunto de acciones. Continuamos. Que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado. Que se van a llevar a cabo para obtener un fin deseado. Que se van a llevar o que se desea llevar a cabo para un fin deseado. Unos objetivos definitivos. Los objetivos definidos. En relación a una necesidad en concreto. En relación a una necesidad en concreto. Ahí nos vamos a detener un poquito. Vamos a echar un rollo, ¿no? Vamos a hablar de las cosas. ¿Alguien de ustedes ve en la mañana las noticias, más o menos? ¿Y para cuándo dijeron que ya estaría disponible la vacuna contra el COVID-19? ¿Alguien de ustedes lo vio hoy o lo ha visto en días anteriores? Yo, profe. ¿Quién? ¿Héctor? Muy bien. ¿Puede decir qué fue lo que vio? Pues, una doctora, empezó primero la noticia y después de eso, una doctora, no me acuerdo cómo se llama, estaba empezando a hacer una vacuna y dice que en tal fecha, va a estar esa vacuna para el COVID. Entonces, ¿tuviste en ¿cómo se puede decir? La noticia cuando firmaron varias personas unos libros. Sí. Sí. Bien, esta persona que tú mencionas es la representante de un laboratorio que se llama AstraZeneca. Y esa
En ese acuerdo firmado mencionan que el laboratorio que ella representa va a poner a disposición del pueblo de México una cantidad específica de dosis para la vacuna contra el COVID-19, pero ahí menciona que va a sacrificar ganancias, es decir, las va a poner al costo. Y entonces, representante de un laboratorio, AstraZeneca, ¿para qué fecha mencionaron? ¿Ya nos acuerda? Brisa Báez Alonso, ¿usted no escuchó? Pongan su cámara, por favor, jóvenes y señoritas. Hay muchos aquí. Christopher Báez, Yasmín y Emilio no tienen su cámara puesta. Profe, yo sabía que era para principios de febrero, finales de enero del siguiente año. Bueno, yo así había escuchado de las noticias. Bien, empiezan a llegar las vacunas para noviembre. Y para noviembre hay un conjunto de laboratorios, pero esas van a estar dirigidas hacia cierto tipo de población. ¿Cuál será la población a la que van a dirigir las primeras vacunas que lleguen a nuestro país? Y a eso se le llama tomar en cuenta el contexto. Esa es específicamente la cuestión del contexto para la investigación social de cómo van a llegar las vacunas, en qué periodo, cuándo y bla, bla, bla. ¿A quién estarán considerando para noviembre, finales de noviembre, la primera llegada de vacunas? ¿A quién? Joseph David Reyes. No sé, profe. Pues a la gente de más urgencia, que le llaman población vulnerable, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y niños menores de 6 años de edad. Esa es la primera etapa con la que van a empezar a cubrir la cuestión de aplicar las vacunas. ¿De acuerdo? Profe, pero no Dígame. también, bueno, yo escuché que en otros países ya estaban las vacunas. En otros países ya están las vacunas, ¿sí? Sí, fue lo que yo había. Sí, exactamente, sí. Profe, por lo Dígame. general, mucho de eso que dicen de que ya están y de que sí funciona, son muchos de fake news, o sea, que no son reales. Bien, Porque yo también había escuchado que iba a salir en noviembre. bien. Ustedes tienen razón. Por una parte, se oye cierta noticia y por otra parte, es posible que sea una noticia falsa por la cuestión de que en algunas partes quien lo dice está autorizado para determinar si es verdad o no el asunto. En este caso, la pregunta original fue si vieron el mañanero donde está López Obrador y están firmando. Hubo un protocolo de firma y ese protocolo de firma creo que fue el lunes, en el sentido de que la representante de ese laboratorio, y pues lo están haciendo ante todos los miembros, ante toda la prensa disponible, los que se reúnen ahí y que son los encargados de difundir la noticia, y desde esa perspectiva, la noticia no es falsa. Ahorita puede ser que si ya están las vacunas ahorita en alguna parte, sean vacunas o sean noticias falsas, pero si en noviembre ya tienen un acuerdo para recibir las primeras vacunas, entonces ya es parte de una situación real. A eso se le llama el contexto y esto podría ser parte de una investigación de carácter social para, pues, ponerle un poquito de, ¿cómo se puede decir? De inteligencia. Supongamos que se les pida hacer una investigación al respecto de para cuándo serán ya definitivamente la llegada de las vacunas
y todo el asunto. Y entonces lo que dice la compañera y el compañero están en el contexto de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo ven? Perfecto. Muy bien. Gracias por su participación, ¿eh? Gracias. Como siempre, muy bien. Vamos a continuar tomando nota. El proyecto debe buscar un resultado, un cambio o proponer una respuesta Esto que está diciendo ya lo habíamos visto en una clase anterior, ¿no? Ya lo habíamos... creativa e inteligente de las necesidades planteadas para lograr relación a una necesidad en concreto. Al final, todo proyecto debe buscar un resultado, un cambio o proponer una respuesta creativa. Al final, todo proyecto debe buscar un resultado o cambio para generar cierto tipo de perspectiva. Entonces, en lo que ustedes mencionan que en un país ya están las vacunas y por otro lado alguien dice, no, no es cierto, son noticias falsas, todavía no salen porque dijeron que hasta tal fecha, entonces es parte de la investigación y es parte de que todo lo que se diga en pro o en contra de las vacunas sirva para que la gente tenga la oportunidad de informarse y al informarse no anden, pues, ¿cómo se dice? Cayendo en manos de gente que les van a decir, oye, pues yo tengo una vacuna, te la vendo en 2,000 pesos, ¿qué te parece? Y entonces hay gente que se quiere aprovechar de todo esto para sorprender a otras personas y resulta que lo que están inyectando es agua destilada, como hace varios años en Veracruz a los niños con cáncer los empezaron a inyectar con agua destilada, haciéndoles creer a los familiares que era parte del tratamiento contra el cáncer de niños. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. E inteligente de las necesidades planteadas para lograr una transformación y fomentar la innovación. Los proyectos Transformación y fomentar la innovación son de los objetivos. Son una forma planeada de organizar las tareas y las relaciones que éstas puedan tener entre diferentes campos de acción y las problemáticas. Bien, es una distribución planeada entre diferentes campos de acción para obtener un resultado. Sin embargo, la categorización de un proyecto no supone que pertenezca exclusivamente a una categoría. Los proyectos pueden pertenecer a varias a la vez dependiendo del punto de vista en que se apliquen y se ejecuten. Algunas de las formas de clasificarlos según el OBS Business School son las siguientes. Bien, vamos a ver esta cuestión que hay varias etapas, entre ellas la planeación y otro tipo de detalle. Fomentar la innovación. Los proyectos son una forma planeada de organizar las tareas y las relaciones que éstas puedan tener entre diferentes campos de acción y las problemáticas presentadas. Sin embargo, la categorización de un proyecto no supone planear y organizar. Eso ya lo vimos en clases anteriores, ¿se acuerdan? Planear y organizar. Y entonces ahorita nos lo están presentando de una manera así, en dibujitos, pero toda esta información ya la hemos visto anterior. Continuamos. Supone que pertenezca exclusivamente a una categoría. Los proyectos pueden pertenecer a varias a la vez dependiendo del punto de vista en que se apliquen y se ejecuten. Algunas de las formas de clasificarlos según el OBS Business School son las siguientes. Su clasificación. Según su orientación se clasifican desde el área, campo o disciplina a la que van a intervenir. Proyectos de desarrollo social. El fin de estos proyectos es proporcionar soluciones a necesidades de carácter social. Bien, entonces, de acuerdo a su clasificación, escriban por favor, de acuerdo a su clasificación, hay proyectos de desarrollo social. La vacuna contra el COVID ¿entrará en esta clasificación de proyectos de desarrollo social? Pregunto. Sí, no. Sí, ¿No? ¿Cuál será su aportación? Buscar una solución para la enfermedad. Pero ahí dice desarrollo social.
Pero si buscas una cura contra el coronavirus, estarías beneficiando a la sociedad, ¿no? Se estaría beneficiando la sociedad. Así debemos expresarlo, ¿no? Porque yo ahorita no soy científico, yo no soy alguien que esté en ese proceso, y por lo tanto, cuando se menciona, así como lo dijo la compañerita, estarías, ay caramba, pero yo ¿por qué no? Y entonces se habla en tercera persona, se estaría aportando a la salud y eso repercute en el desarrollo social. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos corrigiendo algunos detalles. No se me vaya a enojar, por favor. Social en espacios determinados. El eje central es el desarrollo de comunidades, grupos sociales o colectivos en temas como la salud, la educación. Y entonces, en el desarrollo social se marca la cuestión de igualdad. ¿Para quién está dirigida las primeras vacunas? Primero ya dijimos para un sector específico, pero allá en la sierra, allá en la costa y allá en el desierto o en la montaña, hay gente que pertenece a ese rubro de edad o personas de riesgo. Entonces, para todos ellos es la primera etapa. Y en ese sentido está el desarrollo social. ¿De acuerdo? Muy bien. La reducción de la pobreza y la desigualdad. Su eficacia se mide generalmente por el nivel de bienestar. Ahí mencionó algo. Es el desarrollo de comunidades, grupos sociales o colectivos en temas como la salud, la educación, la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza y la igualdad. Reducción de la pobreza y la igualdad. Desigualdad. Su eficacia se mide. Perdón, desigualdad, no igualdad. Reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Sí? Entonces, la gente de allá de la sierra, de la montaña y demás, a veces no tiene acceso a trabajo, a veces no tiene acceso a los servicios de salud y demás. En ese sentido, hay desigualdad. Y por lo tanto, queremos que cualquier proyecto de desarrollo social tenga esos beneficios. Generalmente por el nivel de bienestar o en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Proyectos comunitarios tienen la misma orientación que los proyectos de desarrollo social. Observen, los proyectos comunitarios, escriban eso, tienen la misma finalidad que los proyectos de desarrollo social. Proyectos comunitarios tienen la misma intención que los proyectos de desarrollo social. Vamos a verlo otra vez. De bienestar o en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Proyectos comunitarios tienen la misma orientación que los proyectos de desarrollo social, salvo que en este caso los principales beneficiarios asumen en primera persona la ejecución de las tareas previstas. Por ejemplo, si se trata de un proyecto de reforestación, los habitantes del entorno son quienes realizan la plantación de las especies que en un futuro poblarán dicho espacio. La clave es la participación. Proyecto de investigación. Estos proyectos parten de una hipótesis de carácter. Un proyecto de investigación, la otra clasificación. Proyecto de investigación. El ejemplo en el proyecto comunitario es reforestar, ¿no? Y entonces ahí lo menciona. Que en un futuro poblarán dicho espacio. La clave es la participación. Proyecto de investigación. Estos proyectos parten de una hipótesis de carácter científico o social sobre la cual gira la... Proyecto de investigación parten de la hipótesis. Parten de una hipótesis. Investigación posterior. Siempre tienen un marco teórico de referencia que delimita su alcance. Los proyectos tienen un marco teórico y uno de referencia que limita su alcance. El proyecto de investigación se basan en una hipótesis, en una parte teórica y en una delimitación de la misma. Profe. Dígame. También faltó el método científico ahí. Sí, ahí, pero el método científico, acuérdate, y tú lo mencionaste, es
básicamente de donde todo tipo de investigación o proyecto se apoya. Ahorita lo vamos a ver en esta parte específicamente, pero es una metodología sugerida para todo tipo de investigación. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Bien, vamos a ver, ahorita sí lo menciona. La investigación pueden durar años o incluso décadas y su elemento esencial es la información recabada durante las exploraciones. Ahí está. Observen qué es lo que acaba de dibujar esta persona. Vámonos para acá. Otra vez. Posterior. Siempre tienen un marco teórico de referencia que delimita su alcance. Los proyectos de investigación pueden durar años o incluso décadas y su elemento esencial es la información recabada durante las exploraciones. ¿Sale? Entonces, aquí se ve la parte transversal y longitudinal. ¿Alguien me dice qué fue lo que dibujó antes de que saliera el... Proyectos educativos son proyectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Lo más habitual es encontrar proyectos de este tipo orientados al... Vamos a ver. Ayúdenme a identificar a esta persona que están dibujando. ¿Quién será? Un científico con un chango. Sí, pero en particular hay un personaje que me gustaría que identificaran. ¿A quién creen que está dibujando ahí y lleva de la mano a un changuito? A Charles Darwin. Muy bien, muy bien. Y ese Charles Darwin fue el fundador de la teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin. ¿Quién lo comentó? No tuve la oportunidad de verlo. Presente, profesor. Ani Perillañez, ¿fue usted? Sí. Ah, muy bien, gracias. Observen que en esta caricatura el rasgo del personaje es su calva y su barba. Y en ese sentido es un elemento de identificación porque lleva de la mano al changuito y ese changuito significa la etapa anterior de la evolución de los humanos. Y entonces, en ese sentido, ya está dando la información a través de un dibujo de quién, desde Charles Darwin y luego hasta el coronavirus, el proyecto de investigación. Años o incluso décadas. Y sí, como dijo alguien, creo que fue Durán, es un científico, ¿verdad? Y entonces, sí. Y su elemento esencial es la información recabada durante las exploraciones. Proyectos educativos. Bien, proyectos educativos. Escríbanlo, por favor. Proyectos educativos. Son proyectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Proyectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, ha cambiado un poquito todas esas teorías, porque imagínense hace 100 años que se imaginaran las personas el uso de computadoras, dar una clase a distancia como ahorita lo estamos haciendo, pues sería impensable, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo, de acuerdo a cómo se van generando y aportando desarrollo tecnológico, esto de los proyectos educativos va cambiando. Y hace 50 años, pues ni modo tampoco, pero hace 40 años todavía los maestros agarraban la varita y ¡pum! O el borrador y todo ese asunto. Y entonces a lo largo del tiempo sí ha cambiado esta cuestión de los proyectos de investigación educativa y las teorías y demás. Lo más habitual es encontrar proyectos de este tipo orientados a la construcción de escuelas o la ampliación de una red educativa específica. Sin embargo, observen lo que acaba de decir. En algunas partes, en Japón, no sé si en China, pero en Japón, que es el país donde el desarrollo tecnológico de la electrónica
creo que es uno de los primeros en el mundo. Ahí están diseñando aulas para la educación. Imagínense un salón donde cada persona puede disponer de una pantalla y puede disponer de unos audífonos y ahí están investigando algo, por ejemplo, para metodología de la investigación. Y entonces se propone un proyecto, está el salón totalmente equipado, con buena iluminación, con unas butacas adecuadas, bien cómodas y demás, y los chavos ahí metidos en la computadora para resolver un problema de carácter social, tecnológico, lo que sea, y de acuerdo al nivel, si es primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, entonces proponer un proyecto de investigación. Y esa es la cuestión del diseño de nuevas aulas. Las aulas del siglo XXI, en algunas partes, ya existen. Y nosotros vamos a ir a una escuela cuando ya se cierre o cuando se abra el periodo de presencial y vamos a estar en una escuela que tenga 60, 70 años de construido y que además pues, tenga las bancas de los niños de primaria y otros asuntos. Y entonces estaríamos en aulas del siglo XX, tal vez del siglo XIX, pero con tecnología del siglo XX o XXI. Y en este sentido, las teorías educativas están evolucionando y la investigación educativa también está aportando nuevas cosas. También pueden buscar la mejora de la calidad de un sistema educativo o la introducción de nuevos métodos de enseñanza, tal como ocurre con las TICs en la educación. Proyectos de construcción, como su nombre lo indica. Proyectos de construcción. Proyectos de construcción. Cuando vemos una película de los romanos, vemos construcciones así totalmente toscas o bonitas o algo. Y ustedes sabían que el cemento ¿cómo se dice? Lo inventaron los romanos de hace 2000 años. Y entonces, en los proyectos de innovación para la construcción, pues el cemento fue un elemento muy importante y hubo muchas obras que todavía se mantienen. Indica suponen la construcción de una obra que presenta una utilidad específica. También se les conoce como proyectos de obra y en torno a él se aglutinan profesionales como arquitectos, ingenieros y de otros campos del conocimiento. Proyectos industriales. La industria es variada y asimismo son los proyectos industriales. Los proyectos industriales. Si nos fijamos en carros de hace 40, 50 años, pues eran carros, pues, bien pesadotes, ¿no? Bien pesados, sus motores totalmente así todavía un poquito, medio primitivos, y hablar de la inyección electrónica, hablar del sistema turbo y otros aspectos para la cuestión de los carros, pues es de finales del siglo XX, principio del siglo XXI. Pero en su tiempo, a principios del siglo XX, 1914, 1910, pues los carros iban a 20 kilómetros por hora y moviéndose. Pero ahora los carros pues tienen tantas innovaciones, son rapidísimos, Fórmula 1 y todo el asunto en todos los proyectos industriales han hecho muchas actividades muy importantes. En ellos se contempla el diseño, la producción o la construcción de artículos que supongan utilidad a la industria en cualquiera de sus enfoques. Proyectos de banca o finanzas. Los proyectos de banca tienen como objetivo el desempeño eficaz de cualquier organización. Proyectos de banca o finanzas. Por ejemplo, ahí hay gente que está investigando y que quiere duplicar su capital, por ejemplo, y entonces entra a la computadora y se mete a la bolsa de valores de Nueva York, de Tokio, de China o algo, y entonces desde su casita empieza a mover sus capitales
Y entonces hay algunos que están haciendo investigación y le van a sugerir, invierte en tal parte, invierte en tal cosa, invierte en esto porque te va a dar ganancias y a los 3 o 4 días vuelves a vender. Y entonces los proyectos de banca o finanzas están así en el mundo. Organización, entidad, sociedad o marcan el sector a través de las inversiones, la bolsa, los negocios y el capital. Quien participa en ellos busca aumentar sus niveles de rentabilidad y sus beneficios a través de una serie de movimientos o acciones en escenarios especialmente favorables. Proyectos medioambientales. Este tipo de proyectos tienen como eje central la preservación y el... Proyectos medioambientales están relacionados con los otros proyectos, los dos primeros de esta presentación, el de desarrollo comunitario y el otro. En ese sentido, por ejemplo, hay lugares donde pues el clima está muy difícil, no hay agua, ya los cerros están pelones, y entonces los proyectos comunitarios para sembrar árboles y luego los árboles para producir humedad y la humedad para producir tierras laborables y luego que llegan a ese espacio donde hay árboles, llegan aves, animales y todo, y entonces la gente ha recuperado un medio ambiente y es capaz de vivir con cierta comodidad. Proyectos medioambientales. Cuidado del medio ambiente. Entre ellos se destaca la reforestación de bosques, la limpieza de reservas naturales, los proyectos de reciclaje, las campañas de sensibilización sobre fenómenos como el cambio climático, el calentamiento global o la protección de especies de animales. Proyectos de minería suponen la extracción y el tratamiento de minerales o de recursos obtenidos directamente. Entonces, proyectos de minería, y está en este tiempo la cuestión del litio. El litio en los estados del norte, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, donde mencionan que México es el país donde la reserva de litio es la mayor del mundo y está aprobado. Tenemos 1 minuto 45. De entornos naturales. Generalmente se apoyan en maquinaria especializada que permita dicha extracción. Dentro de otras categorías de proyectos podemos categorizarlos según el modelo de financiación. Existen proyectos privados que se llevan a cabo con capital de particulares o de organizaciones. Existen proyectos públicos los cuales están financiados por entidades u organizaciones de carácter oficial. Y los proyectos mixtos son la vía intermedia entre los proyectos públicos. Aquí se refiere a quienes aportan su capital para desarrollar esos proyectos. Entonces, hay gobierno, hay banca o público, ¿cómo se llama? Particular o hay mixto. Tenemos menos de 1 minuto. ¿Qué les pareció la clase, compañeritos? ¿Qué les pareció? Interesante. Muy interesante, buena. Excelente, profe. Bien, tenemos menos de 1 minuto y cuando se cierre, pues ya nos vamos a la próxima clase o a descansar o a comer. Pues agradezco su atención. ¿Alguna pregunta, duda o lo que sea? Tenemos 30 segundos. Pues la verdad sí me pareció muy interesante la clase. Vi y supe cosas que no sabía. La verdad sí me gustó su clase. Muy bien. Creo que se lo voy a mandar al maestro. Ahora sí les voy a mandar todos los links para que los vean. ¿Sale? Entonces los voy a poner en una hoja, lo mando a su